Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La oración colecta de este domingo dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Es muy bonito porque recordamos esa realidad fundante de nuestra vida de que somos hijos de Dios. Y le pedimos a Dios Padre que el Espíritu Santo se imprima más fuertemente en nuestros corazones para sentirnos hondamente hijos de Dios y para vivir como verdaderos hijos de Dios, merecedores de la herencia de los hijos de Dios, la gloria eterna, la casa del Padre, el cielo. Es un buen comienzo para nuestra oración. Padre nuestro, envía tu Espíritu para que seamos capaces de orar como tu Hijo amado, como Jesús, como hijos tuyos. Luego, en el Evangelio de hoy tenemos una escena bastante larga. Empieza así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre, de nuevo el Padre, de nuevo la confianza filial, vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. El Señor es como si nos dijera: no tengáis miedo, no acaparéis, dedicaros a amar, que ser pobres de espíritu, desprendidos de las cosas, porque vuestro Padre, que os quiere, os dará todo, os dará el reino. Confiar en Él. Y sigue diciendo: Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni la polilla roe. El Señor nos previene de que lo mejor que se puede hacer con los bienes, pues es ponerlos al servicio de Dios y de los demás. ¿Cuántas tragedias se producen a veces por esa avaricia, ¿no? Tragedias como de personas que van costosamente guardando, acaparando, y es como si tuvieran los bolsillos agujereados. Todo lo que guardan por un lado se va cayendo por otro. Así les pasa a veces a los niños, ¿no? Que recogen conchas en la playa, las meten en el bolsillo del pantalón, pero vete aquí, que está agujereado, y cuando llegan y las quieren enseñar a su madre no tienen nada y lloran desconsoladamente. O ese paso del tiempo que corroe y acaba con algo valioso, ¿no? Recuerdo hace ya muchos años que teníamos que hacer una semana de supervivencia en un sitio, y uno de los que tenía que ir fue antes con el coche, hizo un viaje, enterró unas latas de conserva, pero luego cuando llegamos, pues no encontramos las latas. Y alguna que encontramos estaba pues deteriorada por la humedad, no se podía comer. O a veces inversiones que hacemos en la bolsa y que se pierden. O ponemos toda nuestra esperanza y atesoramos, ponemos nuestro corazón, nuestro tesoro en un trabajo profesional, en una empresa que luego nos da una patada. Y se producen esas tragedias porque nos da la impresión de haber perdido todo, porque hemos puesto todo en algo que no se puede poner todo. El Señor, de hecho, a continuación nos dice: porque donde está vuestro tesoro, donde acumuláis, donde guardáis, donde atesoráis, allí estará también vuestro corazón. Es un principio psicológico evidente. Si amontono horas, esfuerzo, dinero, tiempo en algo, allí acabará yéndose mi corazón. Allí acabará estando mi corazón. Si yo estoy todo el día en el trabajo, si yo estoy todo el día en esta empresa haciendo no sé qué y no veo a mis hijos, pues al final
querré más a la empresa que a mis hijos. Quizás esto es un poco exagerado, pero puede ocurrir y de hecho ocurre. Señor, ¿dónde tengo yo mi corazón? ¿En donde tiene que estar o en un sitio equivocado? Evidentemente, hay momentos en la vida de las personas en que se pasa una crisis, una necesidad potente y hay que dedicar muchas horas al trabajo. No quiero, ¿verdad?, que estas palabras que hemos dicho, Señor, lleven a nadie a interpretar pues que el trabajo es malo. El trabajo es una cosa maravillosa, pero tiene que estar equilibrado en un conjunto de bienes, entre los cuales está la familia, etc. Bien. Bueno, para todo esto es necesario una labor de vigilancia, de discernimiento, en definitiva, de examen de nuestra conciencia, para no empezar a amontonar en el lugar equivocado y dejar que nuestro corazón poco a poco se vaya escapando allí. Porque nuestro corazón, mi corazón, Señor, debe ser tuyo y de nadie más, y descansar en ti, y descansar en los demás que has puesto a mi lado para que yo les cuide por ti. Esa vigilancia, nos dices tú, Señor, en el Evangelio de hoy, es muy necesaria por un motivo, y es la vuelta repentina e inesperada del amo, del Señor. Dice el Señor: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Y velamos con el examen de conciencia que nos hace individuar las cosas que hemos de corregir y corregirlas. Bienaventurados los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. O sea, un magnífico premio. Que el Señor nos sirva, Dios mío, qué maravilla. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera, o sea, más de noche, y los encuentra así, vigilando, en esas vigilias de la vida, o sea, a tercera hora de nuestra vida, durante muchos años, examinándonos, corrigiendo el rumbo, uno y otra vez, desarraigando malos hábitos, quitando malas hierbas de nuestro corazón. Y si el Señor nos encuentra así, bienaventurados nosotros. Comprended, dice Jesús, que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Señor, esta llamada que nos haces llena de cariño es una llamada a la vigilia, a la vigilancia, a estar alertas, a estar preparados un día y otro. ¿Y cómo vamos a estar preparados sino con ese examen diligente de la conciencia diario que nos hace, no en general, sino cada día, buscar los desvíos de nuestro corazón para corregirlos, que nos hace cada día volver a centrarnos en tus mandamientos, que nos hace cada día rectificar el rumbo para dirigirnos de nuevo a ti y dirigirnos de nuevo a los demás? El examen de conciencia mantiene despierta y viva una actitud de alerta. ¿Qué pasaría, podemos pensar, si vinieras ahora, Señor, a juzgarme? ¿Cómo me presentaría ante ti? Vienes y me dices: dame cuenta de la administración de tu vida. ¿Cómo has hecho rendir los talentos? ¿Cómo has cuidado de lo mío y los míos? Señor, pues pensar esto nos puede llevar, por una parte, a decir: Señor, qué vacías están mis manos y me acojo a tu misericordia. Ayúdame a tener obras de amor en mis manos, ¿no? Pues es evidente. Pero también nos puede llevar a: Señor, quizá me he olvidado un poco de trabajar en lo importante. Señor, quizá he puesto mi corazón en cosas superfluas. Señor, voy a rectificar. Y eso es lo que hacemos cada noche cuando hacemos 2 o 3 minutos de examen de conciencia. Cribar nuestras acciones, nuestros sentimientos. Pensar: ¿dónde ha estado mi corazón este día?
arrancar las malas hierbas del jardín de nuestra alma. Esto fuera, esto fuera. Corregir el rumbo cuando nos hemos desviado. Tomar nota de cosas, quizás en una nota del móvil o en un papelito, que hemos hecho mal y que queremos pedir perdón en la confesión de esa semana o cuando nos confesemos, para así tener limpio nuestro corazón. Eso es el examen de conciencia. Es una exigencia de la vigilancia que el Señor nos pide y es una exigencia de nuestro amor, de desear estar en vela para cuando el Señor nos llame a su presencia. El beato Álvaro del Portillo escribió una carta recién elegido prelado del Opus Dei en diciembre de 1976 que versaba toda ella sobre el examen de conciencia. Y decía allí: si de veras queremos conseguir esa limpieza de corazón, y nosotros queremos, Señor, que nos llevará a ver a Dios en todo, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios, necesitamos tomar muy en serio el examen diario de nuestra alma. Quien se contentara con una visión rutinaria, superficial, hacer el examen de cualquier manera, acabaría deslizándose por el plano inclinado de la negligencia y de la pereza espiritual hacia la tibieza, esa miopía del alma que prefiere no discernir entre el bien y el mal, entre lo que procede de Dios y lo que procede de nuestras propias pasiones o del diablo, que es lo que Jesús explica cuando más adelante Pedro le pide una explicación. Y dice Jesús: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera, y añado yo, y no se dará ni cuenta, porque no ha hecho examen, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no han sido fieles. En cambio, el criado que conociendo la voluntad de su Señor, este criado que conociendo la voluntad de su Señor, dice Jesús, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Y luego dice: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Pues, Señor, nosotros no queremos caer en esa miopía del alma que prefiere no discernir entre el bien y el mal, y para eso necesitamos, pues tantas veces, examinarnos, porque tenemos muchos asaltantes que tratan de entrar en el castillo de nuestra alma. Son como esos pequeños orcos que trepan por las murallas de nuestra alma y pretenden robarnos el tesoro de nuestro corazón. Y son los pecados veniales, los pecados pequeñitos. Son como diablillos que crecen, ¿no? Que suben, pero que nos hacen mucho daño. Y podemos pensar: bueno, yo no tengo grandes pecados. Pues a lo mejor, gracias a Dios, no los tenemos grandes, pero sí tenemos asaltos constantes o frecuentes de esos pecados veniales, de esos diablillos. Por ejemplo, dice Fernández Carvajal en su libro La tibieza: son muchas las omisiones y ofensas a Dios a las que no damos importancia. Faltas de rectitud de intención, de caridad, de pereza, impaciencias, juicios negativos sobre los demás, indiferencia ante el dolor ajeno, envidias, rencor, apegamiento no recto a cosas o personas, demasiadas distracciones en la oración o cuando estamos en la iglesia, caprichos, cambios extemporáneos de humor, faltas de gratitud con quien nos sirve, tentaciones de sensibilidad que aun sin consentir son blandamente rechazadas, blandenguería y falta de fortaleza con quienes tenemos el deber de formar o ayudar, rigidez en el trato, falta de cordialidad y de alegría en el trabajo y en la familia, vanidad en todas sus formas, falta de visión sobrenatural al enjuiciar las cosas. Oiga, pare, porque me apunto a todo, ¿no? Me acuerdo que me dijo esto una vez una persona en mitad de una meditación, ¿no? No es por desanimar, pero este elenco de pecados veniales pues nos ayuda un poco a darnos cuenta que quizás en nuestro examen podemos prestar atención a alguna de estas cosas
que nos ocurre con más frecuencia o que nos tienta más por ahí. O esta otra descripción de pecados veniales que dice Larbaud, ¿no? Este escritor francés, dice palabras ociosas, juicios temerarios, maledicencias dichas o escuchadas con placer, mal deseado al prójimo o satisfacción por el mal que le sucede, burlas, movimientos de impaciencia, de cólera o de envidia, frases injuriosas o hirientes, jactancias, desprecio de los demás, negación de un servicio que se podía prestar, ventaja aprovechada contra un débil, dureza contra los pobres, todas las penas causadas a otros, ingratitud, frecuentemente por negligencia o pereza, más adelante cuando haya ocasión, pereza en cumplir los deberes de nuestro estado, estudiante, trabajador, casado, hijo, padre, madre, esposo, esposa, traición ligera pero cierta a un amigo, muchas veces por vanidad y falta de reflexión, a fin de parecer mejor informado sobre aquel de quien se habla, para mostrarse ingenioso, para no mostrarse falto de clarividencia, ¿no? Todo el mundo de las habladurías. Bueno, es otra descripción que a lo mejor decimos, Señor, madre mía, si es que tantas de estas cosas me pasan a mí. Bueno, pues con el examen de conciencia mantenemos a raya esos diablillos, esos orcos que intentan entrar en la ciudadela de nuestra alma para robarnos el corazón. Repito, los rechazamos y los expulsamos del alma. ¿Cómo? Cuidando el acto de contrición, que es lo más importante de esos 2 o 3 minutos que dura el examen de conciencia, Señor. Porque lo que tú quieres es un corazón quebrantado y humillado. Basta decirte, Señor, reconozco que he hecho esto y aquello otro mal. Me duele enormemente. Me gustaría haberlo hecho bien. Te pido perdón, no me tengas en cuenta este pecado. Y con tu gracia lucharé para no volverlo a cometer, aunque a lo mejor mañana me vuelve a ocurrir porque soy débil. Eso es lo que mantiene a raya toda esa invasión de orcos, y perdonar que repita tanto esto. La contrición, que es lo más importante del examen de conciencia y que incluye el propósito de la enmienda. Tantas veces terminamos nuestro examen con un propósito fruto del dolor de amor de mañana voy a hacer un poco mejor esto. Quizás tú que me escuchas y yo llevamos años de lucha, o quizás no lo sé, pero puede ser que llevemos años de servicio fiel a Dios nuestro Señor. Bueno, pero necesitamos mantenernos en vela, aguardando su llegada, hasta el último día de nuestra vida, con un examen diario sereno y amoroso. Don Álvaro, en esa carta que he hecho referencia, decía en otro momento, se equivocaría lamentablemente el que pensara que después de años de lucha ya ha conseguido un amor tan grande que lo exime de profundizar en el examen de conciencia cotidiano, todo lo que pueda, con la gracia de Dios. No, hijos, hay que ir adelante por el camino humilde y eficaz de un examen bien puntualizado. Entonces, el Espíritu Santo nos colmará con sus luces, con sus gracias, con sus mociones. Todo el amor de Dios se irá volcando en este pobre barro nuestro que no deja de ser un botijo con muchas lañas, pero donde cada día se escribe ámote, como en aquella vieja sopera cuando luchamos. Qué bonitas estas palabras, ¿no? Necesitamos poner ese esfuerzo de puntualizar, hacer a conciencia el examen de conciencia. Por amor a ti, Señor. Por amor a ti. Con ese golpe de vista, ¿qué es lo que hoy, Señor, no he hecho bien y te ha podido desagradar? ¿En qué momento no me he portado como un hijo de Dios? Yo que tengo este defecto dominante de la pereza, o de la soberbia, o de la vanidad, o de la ira, ¿en qué momento me he dejado llevar por este vicio? He estado pendiente de las cosas de los demás y de ti, Señor. He trabajado con intensidad. ¿Cómo han ido mis ratos de oración y mis propósitos ahora en este verano? Etcétera, ¿no? Son preguntas, no hay que hacerse todas estas preguntas. Las digo simplemente a modo de ejemplo, ¿verdad?
Pero qué importante es individualizar con prontitud, decía San José María, el menor síntoma de flojera en la lucha, porque todo tiene su trascendencia. Y luego ir a las causas, ¿no? De esto, ¿por qué me ha pasado? Y entonces, pues, si queremos ir a Barcelona, no acabaremos en La Coruña o viceversa. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no corrige el rumbo? Cuando uno no hace examen de la conciencia. Nos creemos que somos buenos, que vamos bien, y a veces vamos regular en una dirección que no es la que queríamos ir. Nosotros queríamos vivir nuestra fe con alegría, llenos de amor, y acabamos en una lamentable indiferencia a todo lo que no satisfaga nuestro egoísmo, que eso es la tibieza. Y decía en esa carta el beato Álvaro, y ya con esto terminamos, una situación de ese estilo, de equivocarnos totalmente de rumbo, solo se provoca, querría que se os metiera muy dentro esta idea, por el abandono, por la apatía, por la desgana, a la hora de examinar diariamente la propia conducta. En un par de minutos, no hay que dedicarle mucho tiempo. Hoy dejamos esto, dice don Álvaro, mañana no damos importancia a esto otro, omitimos sin motivo una mortificación, se nos escapa una falta de sinceridad y nos vamos acostumbrando a esas cosas que desagradan a Dios sin convertirlas mediante el examen en materia de lucha. ¿Por qué? Porque el examen, al pedirle perdón al Señor, con un dolor sincero, pues inmediatamente brota el deseo de enmienda y las convertimos en materia de lucha. Y terminaba don Álvaro, así se emprende el camino que conduce a la tibieza, no lo olvidéis, por las rendijas de ese examen negligente entra el frío que acaba helando el alma. ¡Qué horror, Señor, que se me hiele el alma! No podemos permitirlo y por tanto no podemos dormirnos, que significa omitir esos momentos de examen cada día, cuidando los pasos, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, examinando nuestra conciencia, tomando nota de las cosas que queremos llevar a la confesión y sobre todo pidiendo perdón de corazón a nuestro Señor y haciendo un pequeño propósito de enmienda. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a ser personas llenas de amor, que no descuidamos esta práctica que en definitiva es una práctica cristiana llena de amor y llena de deseos de amar con todo el corazón a nuestro Señor. Y ahora sigue tú por tu cuenta.